iniciar. Hay 3 problemas que han acabado con la salud mundial. Estoy hablando de la obesidad, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Esto es un problema mundial. Obviamente México no es la excepción. Las personas se sobrealimentan y pueden estar inclusive obesas, pero desnutridas. Y hay un abuso en el consumo de los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los hábitos en México? Estas estadísticas son verdaderamente impresionantes. Ese es el consumo promedio de alimentos procesados dividido entre los grupos etarios, incluyendo los neonatos y las personas de la tercera edad. O sea, estamos consumiendo alrededor de medio kilo por persona al día de alimentos procesados. El 40% de esos alimentos procesados son son panificados. Por eso tenemos aquí la panificadora más grande del mundo, Bimbo. Refrescos igual, primer lugar de consumo de refrescos en el mundo. Hay personas que consumen hasta 2 litros de refresco por día, yo conozco. El promedio es de medio litro por persona al día. Lo otro que también es muy grave es el consumo de harina. En promedio consumimos 60 kilos de harina por persona al año, más de 60 kilos de azúcar por persona al año, contra menos de 40 kilos de vegetales por persona al año. El consumo de los carbohidratos causa una adicción franca. Yo no sé si ustedes sabían que el azúcar causa adicción tal y como lo hacen las drogas recreativas. Y esto se ha podido comprobar con estudios clínicos. Se hace una resonancia magnética funcional con medios de contraste, se le muestra a un adicto de drogas recreativas su droga de elección y la corteza se ilumina como arbolito de Navidad. Y lo mismo sucede cuando hacemos esto con un adicto a los azúcares. Por ejemplo, no sé cuál sea el alimento predilecto de ustedes de azúcar. Ok, imagínate si te enseñan un chocolate, el que te guste, un Snicker. Lo mismo sucede, el cerebro se comporta, las zonas hedónicas del cerebro se comportan de la misma forma cuando vemos un carbohidrato que cuando un adicto a las drogas ve su droga de predilección. Por eso es tan difícil abstenerse de consumir carbohidratos simples. Se perpetúa este ciclo por este mecanismo. Aumentan los niveles de azúcar por un mecanismo que se llama retroalimentación negativa. El cerebro se da cuenta de los niveles altos de azúcar, se detonan las zonas hedónicas de la corteza y se secreta dopamina. En el sistema nervioso, la secreción de la dopamina significa adicción. Después se secreta obviamente la insulina. Cuando el consumo de los carbohidratos o la quema de los carbohidratos es menor a la ingesta, la ecuación es muy sencilla. La diferencia se almacena en forma de grasa. Entonces, se pierde el placer causado por el consumo del azúcar. Cuando vienen los periodos temporales de hipoglicemia, que sentimos hambre, falta de concentración, irritabilidad, ¿no? Y el hambre no es otra cosa que un mecanismo de defensa del organismo diciéndote: necesito comer algo. Y después volvemos a comer azúcar y se repite este ciclo. ¿Qué es la obesidad? Pues es una enfermedad que en la década de los 50 la Organización Mundial de la Salud determinó que la obesidad ya per se es una enfermedad. Y es una enfermedad que es la antesala de muchas otras. Ahorita ya no estamos hablando de guardar o tener control de peso para cuestiones estéticas, ya es exclusivamente para evitar contraer enfermedades adicionales, porque ya, como les decía, la obesidad lo es. Otro problema gravísimo en nuestro país es la obesidad infantil. Por desgracia,
volvemos a estar en el infame podio, con casi 3 de cada 10 niños sufriendo este problema. El 33% según las estadísticas oficiales, entre 5 y 11 años. Estamos hablando de cerca de 5 millones de niños en nuestro país. Estos niños, de entrada, ya tienen coartado su futuro. Estos niños ya van a verse impedidos para desarrollarse profesionalmente y personalmente en su vida. La obesidad en adultos tampoco no es una cosa menos importante. Casi 8 de cada 10 personas en este país sufrimos sobrepeso u obesidad. Yo no sé si ustedes han observado últimamente, o si no lo han hecho, los invito a que lo hagan, sin afán de criticar ni mucho menos. Vayan a un centro comercial y observen. O vayan en cualquier evento en donde hay una multitud de personas. Observen la cantidad de personas que están fuera de su peso. La inmensa mayoría de las personas padecen sobrepeso u obesidad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esta es la causa de la pandemia del siglo XXI. El sobrepeso y la obesidad. Es la primera vez en la historia que se mueren las personas por comer demasiado. En mis tiempos, ninguno de ustedes es de mis tiempos, pero a mí me decían de chico que los niños se morían en África de hambre, en Biafra. Hoy se mueren los niños por comer, por exceso de comida. Lo peor que he escuchado en mi vida es otra estadística en donde nos dicen que la esperanza de vida de nuestros hijos en esta generación es menor a la nuestra. Este caso fue un caso muy inventado, no sé si lo vieron, es un joven del estado de Nuevo León que operaron aquí en Guadalajara, unos cirujanos que están acostumbrados a tratar estos problemas de obesidad mórbida. Se carga un poquito la balanza al lado de las damas en lo que se refiere a la obesidad, pero más o menos ahí vamos juntos. Por si fuera poco, el exceso en el consumo de los carbohidratos, también tenemos otro problema en la industria agropecuaria, que es la contaminación por herbicidas y pesticidas, metales pesados, y ahora con la modificación genética de los alimentos. Todo esto nos causa problemas de salud. Los cárnicos y muchos de los lácteos tienen hormonas, tienen antibióticos. ¿Sabían ustedes que el 70% de los antibióticos producidos en el mundo están destinados para el ganado? Obviamente, eso genera un problema de salud muy grave, porque estamos cada vez más experimentando resistencia a los antibióticos por estarlos consumiendo a través y también la contaminación a los metales pesados, ¿no? Los alimentos transgénicos, se conoce muy poquito acerca del daño que causa esto a la salud. Lo que sí sabemos es que puede predisponer a las personas a contraer alergias y a debilitar el sistema inmune. Los seres humanos estamos diseñados para recibir nuestra información genética de forma vertical. Al consumir los alimentos transgénicos estamos recibiendo la información genética de forma horizontal. Entonces, faltan algunos años para conocer el alcance de las atrocidades que va a causar este fenómeno. Y que no está controlado, como alegan algunas personas, decirlo. ¿Cómo podemos controlar la polinización, por decirlo? ¿Cómo pueden contener a los insectos que se llevan el polen de un lugar a otro cuando dicen que tienen contenida el área el área agrícola en donde están sembrando los productos modificados genéticamente? Entonces es imposible. ¿Cuáles son las consecuencias?
todos estos desórdenes. Todos estos desórdenes están encajonados en algunos tipos de enfermedades. El común denominador de todas las enfermedades que les presenté, porque hoy en día, por fortuna, a diferencia de hace un siglo, no mueren las personas por infecciones. Ya ahorita no, las bacterias, el virus, los hongos ya no son la causa primaria de muerte en el planeta. Ahora son las enfermedades metabólicas. Y la triada que siempre está presente es la inflamación, el desórdenes en el sistema inmune y problemas para regenerar los tejidos. ¿Han oído hablar de los radicales libres? Todo el mundo, han oído hablar todo el mundo del proceso del estrés oxidativo y obviamente han oído hablar de los antioxidantes. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque además de ser una moda actual en la industria alimenticia, también es un tema de controversia y de interés en la comunidad científica médica. ¿Por qué lo es? Yo sé que todos ustedes, porque ya he platicado de forma individual, conocen lo que es un problema de estrés oxidativo. Yo se los quiero explicar de una forma más sencilla. Me faltó una diapositiva, no importa. Lo que les quería platicar, que los radicales libres no es una cosa que un electrón sin su par. Cuando no están en par, los dos electrones, a nivel obviamente molecular, se le llama radical libre porque es una sustancia muy reactiva. ¿Qué es lo que causa? Envejecimiento y enfermedad, básicamente. Lo que hacen los antioxidantes es otorgarles ese otro electrón para formar el par. En el momento en el que se forma el par, ya deja de ser un radical libre y deja de existir ese problema del estrés oxidativo. Estas enfermedades de las que hablábamos, las que se le atribuyen al estrés oxidativo, son todas las patologías, todas las demencias nuevas que estamos experimentando en el sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, la catarata y la pérdida de la visión propia de la edad, pero a veces antes del tiempo necesario. Cambios en la apariencia física, las marcas de expresión, el cambio en la textura del pelo, la diabetes. Y la diabetes está en un apartado solito porque saben que es un problema pavoroso. Y otras enfermedades degenerativas con carga genética como Huntington y Parkinson. En 1980 no había habido en todos los anales de la historia clínica un solo caso documentado de un niño con diabetes tipo 2. De hecho, la nomenclatura tiene que cambiar porque ya no se puede llamar diabetes infantil a la diabetes que es insulino dependiente. Hoy en día la mitad de todas las personas que debutan con diabetes mellitus son jóvenes y es diabetes tipo 2. En esa década también había registrados 30 millones de diabéticos. Hoy en día se cree que hay más de 500,000. Más de 500 millones de personas con diabetes. Disculpen, es que son cifras que no entiendo. Pero creemos que puede existir otros 250 millones de personas que ya padecen la enfermedad y aún no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque han cambiado también los criterios de diagnóstico. Ahorita les voy a explicar. A más de alguno de ustedes les tocó cuando la glucosa en sangre aceptable era de 129 miligramos por decilitro, luego la cambiaron a 110. ¿Okay? Hoy en día yo les digo que cualquier persona que tenga un punto arriba de 100 ya puede pensar que tiene un problema metabólico. Estos son los dos problemas que están acabando con la salud en México.
y en el mundo. De hecho, es la primera causa de muerte en el grupo etario de 45 a 65 años de edad, la diabetes mellitus. Y los que no se mueren antes de los 65 de la diabetes, se van a morir de alguna de sus comorbilidades, sí, que son enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es la diabetes mellitus? ¿Ustedes lo saben? Exactamente, es cuando el páncreas ya no produce insulina, pero también es cuando el páncreas produce insulina, pero produce baja cantidad y mala calidad. Hay una tercera instancia, que es cuando el páncreas simplemente no produce insulina. Exactamente. La vida no es compatible con esa condición. Es necesario recibir insulina de forma exógena. Bueno, ya conocemos que esta es la definición, no le doy más importancia porque tiene que cambiar. Los tipos de diabetes reconocidos son la 1, la 2 y la gestacional. La gestacional, como su nombre lo dice, solamente ocurre durante el periodo de gestación. En algunos casos la mamá ya no vuelve a saber de estos estados de hiperglicemia, y en algunos casos el bebé también se escapa de la diabetes, en algunos otros no. La más común, el 95% de los diabéticos en el mundo es diabetes tipo 2. No. La 1 es menos del 5% de la población de diabéticos en el mundo. Esas son las personas que necesitan inyectarse insulina. El tratamiento médico, los signos y los síntomas de la diabetes gestacional, las estadísticas. El número de muertes que causó la diabetes en los últimos años. No sé si a alguno de ustedes les tocó ver algunos anuncios en la televisión en donde llenaban el estadio. ¿Cuál es el de Ciudad de México, el Azteca? Para darnos una idea de la cantidad de personas que mueren al año a consecuencia de esta enfermedad. La diabetes y el sobrepeso en nuestro país. Aquí sabemos, sin lugar a dudas, cuál es la causa de la diabetes tipo 2. No sé si ustedes recuerdan, yo lo tengo muy claro. En las rancherías las personas decían, me dio un susto y me pegó la diabetes. No sé si ustedes lo llegaron a oír. Pues, ¿qué creen? No es la causa de la diabetes, pero sí la puede detonar. Un susto. Obviamente, las causas primarias no son ni los sustos. La carga genética puede jugar un papel, pero no es un papel muy importante. Es única y exclusivamente el estilo de vida. Hoy sabemos que el 90% de los diabéticos que tenemos en México padecen sobrepeso u obesidad. El gobierno federal últimamente se ha abocado a atacar este problema porque atender las comorbilidades y las consecuencias de la diabetes mellitus es más de 20 veces más caro que prevenirla. Ese es el interés que tiene el gobierno federal de la diabetes. Cuesta más de 20 veces atender los problemas de la diabetes que prevenirla. Hago énfasis en ello. ¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros para contraer diabetes? Pues comer, desordenadamente, ser mexicano. Porque, fíjense, parte de nuestra idiosincrasia. ¿Conocen algún país en el mundo en donde utilicen la palabra, o algún idioma en donde utilicen la palabra gordo de forma cariñosa? Aparte de nosotros. Dile en inglés a un cuate gordo de cariño y a ver cómo te va. O en cualquier otro idioma. ¿Mandé? Entonces es parte de nuestra idiosincrasia. Yo recuerdo mi mamá cuando veía un bebé sano. Exactamente, los solanes, como el muñeco de Michelin de las llantas, tenían que estar así para decir que estaba sano. O cuando te invitaban a comer a su casa, si no te comías el segundo plato, ¿qué pasó? ¿No te gustó? O cuando estaban chiquitos a ustedes no les decían, es de mala educación dejar comida en el plato. Pues hay muchos niños que no tienen los mismos privilegios que tú. ¿Cómo? Entonces son cosas que se van quedando contigo.
Son vicios que seguimos perpetuando. Esperemos que ya nosotros terminemos con ese comportamiento y nuestros hijos adopten un nuevo criterio. Entonces, necesitamos cambiar los hábitos alimenticios. Yo no les había hablado de esto con los niños, pero también estamos en el podio infame de el sedentarismo infantil. Más de 6 de cada 10 niños son sedentarios. Ahorita, bueno, esas son las cifras oficiales, pero yo les quiero decir, y vuelvo a remontarme en mi infancia, empezaba el verano y era salir a la bicicleta o a la patineta o a la carreta o a trepar árboles o estar. Ahorita los niños están encadenados a su tableta o a su laptop o a la televisión y con el refrigerador a 2 metros, y también es mucho más cómodo para el papá o para la mamá que lo cuida tener al chiquillo encerrado y con alimentación. Otra cosa es, me queda clarísimo que las mamás y los papás no obran con dolo, pero hay necesidad de educarlos en lo de la alimentación. Hay muchas señoras que todavía al día de hoy piensan que poner en la lonchera de un niño un Tetra Pak con naranjada y un panificado es un lunch para su niño en la escuela, ¿no? Y es muy fácil cambiar todo eso. O sea, si a un niño desde chiquito le das de beber agua y le das vegetales crudos, nunca le van a hacer el fuchi ni el brócoli y no van a estar rogando por consumir una Coca-Cola. Que no estoy diciendo que la Coca-Cola sea mala, pero lo que estoy diciendo es que no debemos de beber únicamente Coca-Cola. Las funciones del páncreas son producir algunas enzimas para la digestión y hormonas. Las más importantes son el glucagón y la insulina. También produce la somatotropina, ahorita les voy a explicar un poquito en qué consiste cada una. La insulina es, imaginen que es la llave para abrir un cerrojo. Estamos satanizando los carbohidratos, pero en realidad la vida no es compatible sin carbohidratos. Es necesario consumir azúcares para poder sobrevivir. Sin embargo, el hecho de que esté circulando libremente la glucosa en la sangre es lo que causa el daño. El azúcar debe estar dentro de los tejidos, no circulando en la sangre. Ese es el problema. ¿Qué es la función de la insulina? Es utilizar esta llavecita, llegar a la célula, abrir la puerta para que pueda entrar el azúcar a los tejidos. El problema hoy en día es que los cerrojos de la célula en donde entra la llavecita de la insulina, por decirlo así, que se llaman receptores celulares, y hay receptores para muchos tipos ¿cómo se llama? De enzimas y de minerales, etcétera, etcétera, y carbohidratos, etcétera. Pero bueno, el caso es que la grasa que antes pensábamos, el tejido adiposo, que antes pensábamos que era completamente inocuo, produce unas proteínas molecularmente idénticas a la insulina. Entonces, esas proteínas de la grasa compiten con la insulina por los receptores de la célula. Eso es lo que conocemos como resistencia a la insulina. Por eso es importantísimo deshacernos de la grasa visceral. Porque hay un término con el que yo no puedo comulgar hasta el día de hoy, en donde usan el sector salud. ¿Han oído hablar del término prediabetes? Sí. Decir prediabetes es algo así como decir que estás preembarazada. Así de absurdo es. No puedes estar prediabético. O sea, ¿tienes resistencia a la insulina o padeces diabetes franca? Perdón, ¿les importa si prendo el aire acondicionado? Gracias. Doctor. Sí, señor. Entonces, hace rato mencionabas que para ti alguien que ya está arriba de 100 ¿cómo se mide? Gramos. Miligramos por decilitro. De 100 miligramos
ya podría, o sea, ese estado es como en amarillo, como en alerta. Ese estado es un indicador temprano de que existe una patología metabólica. La definición de una patología, de una enfermedad metabólica, es que tu organismo no puede procesar los carbohidratos, no los puede aprovechar para su función. Esa es la definición de una disfunción metabólica. Si alguno de ustedes ya tiene esos resultados, yo les recomiendo que empiecen a poner atención con el estilo de vida y algunas otras cosas que de vuelta vamos a platicar. El glucagón tiene la función exactamente contraria de la insulina. ¿Han escuchado alguna vez que un diabético no cenó y en la mañana amaneció con altos niveles de glucosa? Eso es lo que hace el glucagón. Lo que hace el glucagón es convertir la grasa que tenemos almacenada, la reserva de grasa que tenemos almacenada, y la convierte en azúcar. Por eso durante la noche las personas queman esa grasa y en la mañana amanecen los niveles altos de azúcar. Esta de las somatostatina de que les hablaba es la que modula la secreción de ambas hormonas. Ambas hormonas, como les dije, trabajan por un mecanismo de retroalimentación negativa en donde el cerebro detecta que hay azúcar circulante en la sangre, manda instrucciones al páncreas para que secrete insulina. Detecta que hay niveles bajos de azúcar, manda instrucciones para que secrete glucagón. ¿Okay? Y trabaja muy de cerca con el hígado para el metabolismo de los azúcares. Esto es lo que les hablaba de los receptores. Lo que ven ustedes ahí es la membrana celular, la doble capa lipídica, en donde están anclados los receptores celulares. Las moléculas de color morado son la glucosa. Entonces, necesitan abrirse, necesitan estar desocupados esos receptores para que pueda entrar la glucosa dentro de la célula. Y esos son los receptores precisamente que ocupan esas proteínas que les hablaba producidas por el tejido adiposo, por la grasa. ¿Cuál es el abordaje médico actual? Cambios ligeros en el estilo de vida y a todo el mundo le recomiendan procedimientos orales. Yo ya he visto personas que inclusive de entrada ya les dan insulina. Entonces, no es una teoría de conspiración, pero créanme, es un gran negocio vender estos medicamentos. Se cree que es cerca de 50,000 millones de dólares al año para los propietarios de las marcas. Aunque en México la mayoría utilizamos ya los medicamentos genéricos, hay ciertas las compañías, estas compañías farmacológicas todavía siguen explotando sus patentes. Y es un mercado enorme en todo el mundo. Si ustedes tratan de averiguar cuáles son los medicamentos más vendidos en el mundo, en los primeros lugares siempre van a estar los hipoglicemiantes orales. ¿Qué es lo que daña la diabetes? La vista, el riñón, las extremidades. Todo el cuerpo no respeta ni una parte de su autonomía anatómica. Acaba con todo. Es una enfermedad muy cruel. Hasta con la conciencia. Empieza de forma muy sutil. Por eso se llama, junto con la hipertensión arterial, un asesino silencioso. No, eso es un asesino a pellizcos. ¿Mande? Es un asesino a pellizcos. Es un asesino a pellizcos, exactamente. En ese porcentaje es como inician los problemas causados por la diabetes. Primero empieza a dañarse las terminaciones nerviosas, después la función sexual. Pero la función sexual, y aquí quiero detenerme un segundito, no solamente ataca
el mecanismo, vaya, la forma mecánica, o sea, en las damas es la lubricación, la incurgitación de los órganos, en los caballeros es la erección, etcétera, etcétera. No solamente la función mecánica, sino que también la función psicológica, que son dos cosas que no están relacionadas unas con la otra. Bueno, estoy hablando orgánicamente. Funcionan de forma independiente, quise decir, pero claro que están relacionadas unas con la otra, porque generalmente no hay una cosa sin la otra, pero lo que les quiero decir es que afecta tanto el apetito sexual como la función mecánica. Entonces, esto es uno de los temas, esto es una de las comorbilidades de la diabetes que se discute un poquito menos porque pues, existe el elemento de la vergüenza, de la pena, que no debería de ser, pero así es. Daños en los riñones, las peores obviamente son los tipos de demencia, muerte prematura, muerte del bebé y los cánceres. Es una de las principales causas de todas las enfermedades que se conlleva la aterosclerosis, el tapamiento progresivo de la luz arterial. Es la primera causa de muertes por cardiopatías. Es la primera causa de amputaciones de miembros inferiores. Primera causa, bueno, perdón por las imágenes, pero es algo que sucede. Primera causa de trasplante de riñón, de hemodiálisis y de diálisis peritoneal, de insuficiencia renal también. ¿Han visto los centros de hemodiálisis? Las 24 horas, los 365 días del año, y no se da abasto. Hay lista de espera. Esto se acaba de convertir en un enorme negocio para muchísimas personas. Primera causa, también ya les había dicho, trasplantes de riñón. Primera causa de ceguera, de retinopatía diabética, enucleación ocular. Disfunción sexual, resequedad vaginal, impotencia y disfunción eréctil, cáncer, sobre todo cáncer de colon, las enfermedades neurológicas, en fin. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien. ¿Cuál es el abordaje médico que propone United by Life? Perdón, déjame dar un micrófono porque este video lo van a ver otras personas para que puedan escuchar. ¿Me regalas un micrófono? Tu pregunta. El principal producto que tenemos, bueno, todos son necesarios, pero el principal para abordar, en mi opinión, todo lo que hemos visto hasta ahorita, sería el kit diabético, el mínimo magnesio y selenio, que bueno, pues el magnesio es un mineral que interviene en 300 funciones del cuerpo, que se desecha 24/7 y lo necesitas de siempre. Y bueno, para mí, yo siento que la fibra actúa como un efecto, lo que podría ser una metformina, regula el azúcar en sangre, también te da un estado de saciedad, y pues la pastilla de la noche pues es normalmente lo que le dan a cualquier persona, ya sea que tenga resistencia a la insulina o que aunque sea diabético puede complementarlo aún tomando sus medicamentos. Ya si quieren algo, como dicen, un nutriente de otro tipo de gama, pues sería el oligonol, que es para tratar hígado graso, grasas viscerales, que son las más complicadas, y bueno, también por su acción, pero si tuvieras que tomar sería... Bueno, excelente respuesta, pero ahorita vamos a ver que también podemos recibir beneficios
para atacar estos problemas con otros productos. ¿Cuál es el objeto y el alcance de consumir los productos nutracéuticos de CryoShare? Miren, esto es muy importante dejarlo muy claro, porque no podemos jugar al médico y no podemos colgarle milagritos a los productos. Por eso hago énfasis en decirles que el objeto y el alcance, en primer lugar, es el de prevenir las enfermedades. No quiere decir que todo el universo de las personas enfermas no puedan recibir beneficios de consumir nuestros productos. Lo que estoy diciendo es que es mucho más importante prevenir. Pero solitos los productos no van a poder hacer todo el trabajo. Tenemos que hacer algunos cambios sutiles, pero que tengan un impacto grande, ¿no? Para ello, cambios en la alimentación, la inclusión de una actividad física moderada, el sueño. ¿Cuántas veces pasamos por alto la importancia de dormir bien? El sueño no es un lujo, el sueño es una necesidad. Inclusive durante el sueño suceden algunos procesos metabólicos muy importantes, se producen algunas hormonas inclusive. Está comprobado científicamente que las personas que no duermen bien no solamente no pueden perder peso, sino que son susceptibles de ganar peso. ¿Eso lo sabían? Entonces tenemos que cuidar nuestras horas de sueño. El número de horas no está definido. Ese mito urbano que existe de las 8 horas es una falacia. Algunas personas pueden tener un sueño reparador con menos horas. Algunas personas pueden necesitar más horas. También depende de tu metabolismo, de tu edad, de tu nivel de actividad, etcétera, etcétera. Y manejar el estrés. Porque además de los metales pesados, de los carbohidratos simples, de los herbicidas y de los pesticidas, del abuso en el consumo de los alimentos procesados, les menciono el estrés. Es causa de enfermedad. Porque deprime el sistema inmune. ¿Se acuerdan que hablábamos de la famosa triada? ¿Cuáles son las causas? Lo que está presente siempre en todas las enfermedades de este tipo es la inflamación, la incapacidad del sistema inmune para funcionar correctamente y la incapacidad del cuerpo para regenerarse. Vamos a hablar de los probióticos. ¿Cuál es la importancia de consumir probióticos? Todos ustedes ya tienen una buena respuesta, me queda muy claro, pero yo quiero ahondar un poquito más en la verdadera importancia de tener un sistema gastrointestinal funcionando en condiciones óptimas. Así de sencillo, si no podemos recibir la nutrición adecuada, no puede funcionar el cuerpo. Esas cosas tan simples que hemos escuchado decirle a los doctores de las rancherías, que el paciente ya tiene hambre, que es un buen signo. Cuando tiene hambre, quiere decir que va mejorando el paciente. Créanme, es la verdad absoluta. El hambre es un mensaje del cuerpo diciendo: necesito nutrientes, necesito prepararme, necesito funcionar, pero necesito consumir los alimentos adecuados. Para poder consumir los alimentos adecuados necesitamos estar colonizados por la flora saprófita. Saprófita es una palabra elegante para decir los bichos que no hacen daño en el cuerpo, ¿okay? ¿Y cuándo empezamos a tener microorganismos en el cuerpo? Minutos después de haber salido del canal de parto. Después de haber salido de nuestra madre, nos empezamos a colonizar todo el cuerpo de microorganismos que nos ayudan con algunas funciones. Se dice que un individuo de mi talla aproximadamente carga consigo
medio kilo de microorganismos recién bañados, y son necesarios para muchas funciones, no solamente en la piel y en las mucosas, ¿no? Estos probióticos que conforman una probiota, que conocíamos antes como la flora intestinal, los colonizan desde la boca hasta el ano. Es un tubo, por eso se llama tubo digestivo, y ayudan en un sinfín de funciones. Las más conocidas y las más importantes es que nos ayudan a fortalecer el sistema inmune. Van a darse cuenta, al cabo de la plática, que siempre van a escuchar propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y de modulación del sistema inmune. ¿De acuerdo? Porque es lo que pretendemos hacer al consumir, es lo que pretendemos alcanzar al consumir estos productos. Otra de las funciones que se les atribuye a una probiota saludable, bueno, tenemos que partir de la siguiente premisa. Si nosotros no nos colonizamos por las cepas correctas de microorganismos, eventualmente nos vamos a colonizar por otras. Y todos lo hemos vivido, sobre todo después de un tratamiento con antibióticos. Llega un tratamiento con antibióticos, mata a los bichos malos, pero también mata a los bichos buenos. ¿Qué sucede? Una cantidad de problemas enormes, digestivos. Las damas son más propensas a contraer ciertas infecciones. Hay el síndrome del intestino permeable, que es un grave problema, y es lo que su nombre dice, hace el intestino permeable. Pero no solamente pasa por el intestino los nutrientes, sino que deja pasar también las toxinas y algunos patógenos. Entonces, tener la cantidad y la calidad de la probiota en el sistema gastrointestinal es importantísimo para una salud integral. Estas prácticas, el consumo de estos productos están muy bien documentados en toda la literatura médica hasta el día de hoy. Ayuda con problemas un poquito menos graves, también los de todo lo que termina en itis, en el sistema gastrointestinal, la colitis, la gastritis, etc. Muy bien, este es otro de los productos importantísimos, los ácidos grasos omega 3. Hay varios tipos de omega. Hay omega 6, hay omega 9. El más importante, sin lugar a dudas, es el omega 3. El resto de los omegas, con la mayoría de los alimentos que estamos acostumbrados a consumir, obtenemos las cantidades que necesitamos. Pero el omega 3, no. Y hoy en día, inclusive la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos, las asociaciones de todas las especialidades, porque no solamente está recomendado por los cardiólogos para las personas, ya está recomendado por todos los médicos consumir este producto todas las personas, a partir de los 3 años hasta los extremos de la edad, sanos o enfermos, todos los días. ¿Cuáles son los principales beneficios de consumir omega 3? Exactamente, ¿se acuerdan de la triada? Fortalecimiento del sistema inmune, evitar la inflamación, promover la regeneración, la autorregeneración del cuerpo. Los beneficios particulares de nuestro producto son aún mayores que la mayoría de los productos en el mercado. Porque este producto se procesa de krill. El krill es un fitoplancton, que ocupa el volumen de la biomasa más grande del planeta. Hay muchísimos, nomás son muy pequeñitos, pero es la fuente del omega 3. La mayoría de los omega 3 que vemos en el mercado provienen de aceite de pescado. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo lo que estoy diciendo es que no hay nada mejor que consumir el omega 3 de la fuente que es el krill. ¿Por qué es mejor? Porque su peso molecular es más bajo. El omega krill se une
a los fosfolípidos y el aceite de pescado se une a los triglicéridos. Es mucho mayor peso molecular, menor biodisponibilidad. Hay algunos porcentajes que recomiendan las autoridades para consumir EPA y DHA. Nosotros tenemos las cantidades adecuadas en la fórmula. Y ya se está usando el DHA y el EPA como un fármaco en algunos tratamientos. Porque vean la cantidad de beneficios que otorga el consumir los omegas. ¿Por qué los médicos no lo recetan? Voy a decir algo que me cuesta mucho trabajo decirlo, pero que creo que es la verdad, por ignorancia. Otra cosa que me avergüenza mucho decirles es lo siguiente, y ustedes lo saben porque estamos en el mismo barco. Durante la escuela de medicina no nos enseñaron nada de terapia celular y lo que nos enseñaron de nutrición fue una pasadita superficial. Nos enseñaron de nutrición intrahospitalaria, de nutrición parenteral, de cosas muy superficiales. Pero solamente el 6% de los médicos con o sin especialidad tienen conocimientos profundos de la nutrición, con excepción obviamente de los que estudiaron nutrición clínica. Pero yo hasta el día de hoy sigo viendo médicos familiares del servicio médico público recomendando a diabéticos comer galletas Marías de colación. No sé si lo han visto ustedes. Es verdaderamente vergonzoso. Entonces, respondí, ¿mandé? Sí, no quiero hablar mal de las instituciones porque hay muchísimo más cosas buenas que malas, pero esa es la cuestión de la nutrición. Y obviamente no estamos haciendo las cosas bien porque casi 8 personas de 10 padecemos problemas de sobrepeso o de obesidad. Esa es la realidad. Ni los programas de gobierno han funcionado, si no, no estaría creciendo la población de enfermos. Entonces, estos son los beneficios de consumir los omegas. Hay uno en particular que me encanta porque no se conoce el mecanismo de acción, se desconoce, perdón, puede ayudar con la depresión. Es un antidepresivo natural. En el Reino Unido hay estudios. Perdón, déjame darte el micrófono porque eso que tú compartes siempre es muy, muy interesante. En el Reino Unido hay ya estudios, se hicieron para niños en las escuelas. A la mitad de los niños les dieron omega y a otra no. Y un ejemplo, al cabo de unos años, porque no fue un año, fueron un ciclo completo como de primaria. Allá los niños que habían recibido su colación de omegas, claro, tenían mejor desempeño, mayor retentividad, o sea, menos ira, podían pasar de la niñez a la adolescencia o la preadolescencia sin mucho problema. Y también se hizo otro estudio para personas que estaban en los centros que quieren dejar las adicciones. Se les daban grandes, pero muy grandes cantidades de omega. Ellos podían consumir hasta 20 cápsulas diarias de omega para contrastar el estrés y la ansiedad que tenían. Gracias, como siempre, tus aportaciones, siempre el clavo. Aquí está lo que tú decías, o sea, ya está comprobado que ayuda en lugar. Les tocó a ustedes la epidemia que hubo de darle a los niños medicamentos para controlar su hiperactividad y su falta de concentración. O sea, a todos los niños los querían medicar de entrada, darles medicamento y no es la forma correcta de abordarlo, ¿no? Otra de las funciones importantísimas del omega, fíjense que yo me atrevo sin temor a equivocarme, que podemos ofrecer una garantía con exámenes basales de laboratorio para demostrarle a las personas que lo consuman que vamos a bajar su índice aterogénico. ¿Índice qué? Aterogénico. El índice aterogénico es un nuevo valor que aparece en los exámenes de laboratorio de las grasas totales, del colesterol y los triglicéridos. Es una ecuación muy sencilla. Miren, ahorita los médicos y los laboratorios detrás de los médicos están promoviendo
los medicamentos para bajar niveles de colesterol, ¿no? Las estatinas. Esos medicamentos causan más daño que beneficio. Entonces, ya tenemos evidencia para determinar que el colesterol total, a través de la alimentación, solamente se puede modificar alrededor de un 30%, hacia arriba o hacia abajo. Es un problema metabólico hepático. Hay inclusive tendencias hereditarias por los familiares de la hipercolesterolemia. Entonces, el consumo de los medicamentos tampoco ayuda. Lo que hemos visto, lo último que indican los estudios médicos, es que es importante aumentar el colesterol bueno, el de alta densidad, el HDL. Al aumentar el colesterol de alta densidad, bajamos el índice aterogénico. ¿Cómo es? Es una ecuación, es una operación matemática muy sencilla. Se divide el colesterol total entre el colesterol de alta densidad. Y eso nos va a arrojar una cifra de un dígito. ¿De acuerdo? Mientras menor sea el número, menor es la probabilidad de tener algún problema cardiovascular o alguna consecuencia de la aterosclerosis. Entonces, consumiendo omega 3, aumentamos los niveles de colesterol de alta densidad. Claro que también tenemos que recomendar que las personas empiecen a consumir grasas saludables. Aceite de olivo extra virgen crudo, aguacate, algunas nueces, exactamente. Muy bien. Nosotros en el día a día siempre tenemos cambios en el grado de viscosidad de nuestra sangre. Depende de muchos factores. Depende de la hidratación, depende también del consumo de las grasas saturadas. Por eso, en algunos procedimientos de mesoterapia, hacemos énfasis con las muestras lipémicas, ¿no? Inmediatamente se ve en el suelo de la sangre la presencia de las grasas. Y eso es por el consumo de las grasas saturadas. La otra razón, hay varias razones, pero las más importantes es porque estamos deshidratados, entonces el índice de viscosidad de la sangre aumenta. Con el consumo de los omega 3 podemos ayudar a evitar ese problema de la viscosidad. Se lo voy a explicar de una forma muy coloquial. Yo quisiera que imaginaran por un momento una manguera de jardín que está fluyendo agua. De repente imaginen que el agua que está fluyendo en el interior de esa manguera se convierte en algo más viscoso como miel. ¿Qué sucede inmediatamente? O sea, se detiene el flujo del líquido, ¿están de acuerdo? Es lo que sucede cuando aumenta la viscosidad de la sangre. Entonces, el consumir omegas de forma regular, por eso lo recomiendan tanto los cardiólogos, ayuda con ese. La cabeza, me tomo a veces una aspirina y 3 omega. Fíjate, ¿y eso sabes por qué es? Porque tiene propiedades antiinflamatorias. Es uno de los antiinflamatorios por excelencia más importantes que hay. Yo por eso no puedo dejar de decirles, no puedo dejar de recomendarles que todas las personas, todos los días, debemos de consumir omega 3. Los probióticos y el omega 3 son los dos productos que hemos alcanzado a ver hasta ahorita. Ya se nos acabó el tiempo. Quisiera dejar algunos minutos para preguntas y respuestas con mucho gusto y podemos continuar después con la presentación. El omega que nosotros manejamos es de nivel farmacéutico. Estados farmacéuticos, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, era por terminar la sesión del día de hoy. Por supuesto que voy a poner a sus órdenes toda esta información, porque esto va a ser para resultar una herramienta útil para ustedes, para sus
transmitírselo a terceros, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Gracias.